Muy buenas tardes y bienvenidos a esto que dimos por llamar Etéreo. Y bueno, la idea del programa de hoy era presentarla a Mariela, en todo caso que se presente ella, y pensar un poco qué es esto, bueno, de la academia, que fue como el título del flyer. Pero bueno, un poquito para conocerte, para saber quién sos. Qué difícil presentarse. Bueno, pero si no te presentamos nosotros, pero... habría que ver qué dicen ustedes de mí. Yo voy a decir lo que yo creo de mí. Bien. Creo que ante todo soy una ciudadana argentina que tuvo la suerte de poder participar de una universidad pública y obtener un título. Creo que lo más importante es ser persona, ¿no? Y estudiando después los títulos se consiguen. Entonces, en ese estudiando los títulos se consiguen, conseguí ser arquitecta y después conseguí especializarme y ser magíster en gestión ambiental, que es un tema que me apasiona, toda la cuestión de la gestión y la cuestión de la sustentabilidad. Y bueno, en ese marco, creo que lo que más me gustó en la vida es además llegar a ser profesora y después ir involucrándome con la gestión. Y bueno, ahora devine a decana, no me preguntes cómo, pero desde el martes que viene voy a ser decana de la facultad por elección directa, que fue una cosa muy importante, la primera vez, y en un proceso participativo y muy interesante en cómo se fue generando y en cómo se fue dando y eso, ¿no? Creo que de todas maneras, creo que lo que me define es ser persona. Bien, bueno. Bueno, muchas felicitaciones entonces. Gracias. Por eso, Y aprovechando el momento, previamente nosotros grabamos una pregunta. Y como la vamos a usar como disparador, para ver, bueno, ya te vas a escuchar la voz y la sacás. Si no la sacás por la voz, nosotros te decimos quién es. Hola Mariela, para mí un placer que visites la ciudad de Villa Carlos Paz. La pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con la formación de profesionales, aquellos que la sociedad actual demanda, y en este contexto te quiero preguntar, de cara al futuro, ¿cuáles son, a tu criterio, los grandes desafíos de la universidad pública para la formación de arquitectos y diseñadores industriales? Bien, sacaste quién es por la voz. Mónica. Bien, Mónica Martínez, que le agradecemos Es una pregunta que tenemos que contestar en conjunto porque ella va a ser parte del equipo de gestión, en realidad. Ella va a ser secretaria de investigación de mi equipo. No es una pregunta simple, son muchas cosas, pero en eso sí coincido plenamente con lo que mencionaba Borges al inicio del programa, ¿no? Creo que los desafíos de este tiempo es, por un lado, poder pensar las disciplinas desde lo múltiple y desde lo diverso, poder generar aperturas en las disciplinas, poder generar articulaciones entre las disciplinas, porque ya está claro que los problemas no se piensan ni se resuelven desde una sola perspectiva. Y eso en la formación incide directamente en la manera de pensar los procesos y los mecanismos de implementación de políticas y de estrategias pedagógicas, ¿no? De políticas educativas y de estrategias pedagógicas. En ese sentido, ¿qué pensamos hacer? Y empezar por lo primero, que es repasar cuáles son las incumbencias y cuáles son las competencias para las que tienen que estar listos nuestros estudiantes, y después pensar en cómo ir garantizando estadios intermedios también en la formación de las personas que acceden a nuestra facultad. Nosotros tenemos mucha pérdida de estudiantes por desgranamiento, o porque se van dando cuenta de que su vocación no es finalmente ser arquitecto o ser diseñador industrial, sino que les interesaría alguna cosa intermedia. Entonces estamos diseñando toda una estructura de licenciaturas como para ir otorgando titulaciones intermedias a las personas que no quieran necesariamente hacer el trayecto de 6 años. 6 años empieza a ser mucho tiempo para una carrera de grado, y es un debate que se debe la universidad y los mecanismos de control, como son la CONEAU y que son los que nos fijan los plazos de la enseñanza y todas esas cuestiones, ¿no? Pero creo que los desafíos están en enseñar a pensar, en enseñar a desaprender y aprender a aprender, en entender que no hay discursos cerrados, sino que hay interpretaciones que todo el tiempo van cambiando, esas maneras de entender los discursos, y que los conocimientos duran un rato corto. Y
ejemplos miles, ¿no? O sea, yo cuando me formé no existía el internet. Claro, y sin embargo tuve que aprenderlo, y no por eso soy menos arquitecta, porque no tuve AutoCAD y ahora lo sé usar, pero hay como una dinámica que en realidad hay que entrenar a la gente para asumir y sumirse en esa dinámica, ¿no? Bien, hay una cosa que quiero rescatar de una entrevista que te hicieron, que decía: nuestra obligación es posicionarnos mejor en la sociedad y con ella. También ser referentes de opinión, ya que fuimos perdiendo espacio en la ciudadanía. Eso es muy paradójico, ¿no? Porque una universidad pública, y me pareció muy interesante, por eso lo rescaté, sí. Recuperar ese espacio en la ciudadanía me parece muy valioso. Sí. Desde una práctica, o cómo ustedes piensan, o vos, que se puede llevar eso a cabo, o cómo, no sé. No, está bien el ustedes, porque todos lo intentamos pensarlo bien, como equipo, ¿no? Bien. O sea, yo bajo ningún aspecto me considero más que el resto del equipo. Tuve la dicha o la desgracia, no sé, dentro de 3 años veremos cuál es la palabra, de estar a la cabeza, pero bien, la verdad que lo trabajamos todo como equipo. Primero, hubo todo un proceso de consolidación hacia adentro de la facultad que se fue haciendo en los últimos años, que fue necesario porque hubo un recambio grande generacional, hubo mucho cambio de profesores, hubo que consolidar plantas docentes, hubo que formar a los docentes, y en ese trayecto quedó un poco afuera la sociedad. Digo un poco porque se siguieron haciendo trabajos de extensión y demás, pero siempre fueron de la facultad hacia afuera y nunca de la sociedad hacia la facultad. Entonces entendemos que esta sinergia hay que fortalecerla, y nuestra estrategia es instalar a la facultad como un ámbito con una agenda cultural activa, que funcione de lunes a lunes, que el edificio del centro que tenemos localizado estratégicamente empiece a tener otro rol en el centro de la ciudad, que la sociedad se sienta habilitada y habituada a entrar a nuestros espacios, a participar de nuestras cosas. Digo, no me creo el discurso unidireccional de yo te voy a enseñar lo que tenés que hacer. O sea, creo que tenemos mucho para aprender también del otro, y entonces hay que cambiar el sentido de los vectores, y las cosas tienen que ir en 2 direcciones. Y eso es lo que nos interesa fortalecer. Por eso yo hablo de con la sociedad y no en la sociedad, ¿no? Porque entiendo que hay que hacer un cambio de preposición ahí. Bien, recordemos que el edificio está próximo al Patio Olmos, sobre la Vélez Sarsfield, que es una cuadra del teatro. Claro, el Teatro San Martín. Mejor referencia esa, porque bueno, el Patio Olmos como más icónico por la esquina. Y al frente de la Manzana jesuítica. Sin duda, bueno, es una ubicación muy particular. Sí. Y tiene una gran superficie. Sin duda. Y un auditorio con una acústica muy buena. ¿Esto se va a convertir como en un centro cultural? Sí, es la idea. Bien, bueno, es la idea. Buen proyecto. Sí, o sea que todo lo que es graduados, posgrado, extensión, funcione ahí con una agenda cultural activa. Y bueno, seguimos con esta dinámica con la que empezamos el programa, y hay una segunda pregunta que es muy interesante. Bueno, vas a escucharla y si no sacas la voz te ayudamos. Mariela, mi pregunta es la siguiente. Centrándonos en nuestra realidad urbana, ¿cómo consideras que podemos potenciar el rol de la FAUT para que los desarrollistas no continúen actuando sin tener en cuenta la dimensión sociocultural y ambiental que la arquitectura y el planeamiento urbano deben necesariamente tener? Una pregunta, te dije la Lili, que también va a ser parte de la gestión. Ella va a ser coordinadora académica. Bien. Le agradecemos por la buena onda. También a Lidia, sí, se copó y le mandamos un abrazo desde acá. No, una grande, la verdad. Una excelente docente también. Excelente, y con un conocimiento y una experiencia enormes. En realidad la mayoría de los desarrollistas son egresados nuestros, entonces también hay que hacerse cargo, ¿no? Yo creo que ¿por qué te reís? Es verdad. Muchos políticos también son egresados nuestros. Yo le tengo confianza a las generaciones que vamos a formar nosotros de acá para adelante. Yo creo que no hay que hacer cargo de todo a la universidad, porque hay muchas cosas que tienen que ver con momentos y con épocas. Creo que uno cuando ve la historia, cuando logra contar lo que ya pasó, logra ver esos procesos. Digo, procesos de especulación
hubo desde la colonización a esta parte. O sea, nuestro país es el resultado de un proceso de especulación. Si no, no hubieran venido los ingleses, no hubieran venido los inmigrantes, no tendríamos la estructura territorial que tenemos de ferrocarriles o de colonias en la zona agropecuaria. Porque en realidad toda nuestra estructura y todo nuestro diseño tiene que ver con la lógica de la modernidad, que es la lógica del capital. Y hasta que esos paradigmas no se rompan, no le podemos echar solo la culpa a los 90 o a lo que va del siglo XXI. Es verdad que nuestras ciudades tienen problemas, nuestras sociedades tienen problemas. Es verdad que siempre debe haber habido problemas en todos los modelos. Creo en las estructuras de diálogo y de participación. Por eso creo que es importante esto que decíamos antes, de que la universidad vuelva a tener voz, vuelva a ser escuchada. No sé si directamente en los desarrollistas, creo que el diálogo hay que construirlo entre todos, entre los gobiernos, los intereses legítimos de las personas que quieren invertir en una ciudad y la ciudad que queremos. O sea, porque estamos perdiendo, es verdad, estamos perdiendo esa ciudad pública, esa ciudad caminable, esa ciudad humana que por ahí todos tenemos en nuestra nostalgia y en nuestro imaginario, pero que después finalmente cuando salimos no es ni tan humana ni tan pública, porque estás mirando si te roban o si no te roban, y por ahí todo tu discurso te queda hasta que te robaron algo. Digo, son muchos problemas que van dando como resultado finalmente esos espacios de especulación, ¿no? Que no, son coyunturales. Me parece que no hay un solo culpable. Entiendo que hay que trabajarlo desde muchas aristas. La universidad sí tiene que ser más protagonista, la facultad tiene que poder emitir más opinión sobre estas cuestiones, pero también depende de cuánto espacio den los actores que tienen incidencia directa sobre estas opiniones, porque si no van a ser opiniones vertidas, que está bien, en medios de comunicación, en investigaciones, que hay muchas ya hechas sobre estos temas, que no se difunden lo que se debieran difundir o que quedan difundidas y encerradas en ámbitos absolutamente académicos, y hay que empezar a abrirlo. Hubo una propuesta en el Consejo de abrir una mesa FAUD permanente, que por ahí sería interesante recuperarla para este espacio cultural que se quiere generar en el centro, pero también es importante la participación de las ONGs, es importante la participación de los gobiernos, es importante la participación de los desarrolladores, y así como hablamos de los desarrolladores, podríamos hablar de los industriales y de los empresarios para diseño industrial. Digo, las condiciones de seguridad en el trabajo, las condiciones de trabajo en blanco, hay un montón de problemas, además de los urbanos, que también tienen que ver con la gente o con nuestras disciplinas, ¿no? Y con que nuestros universitarios finalmente después salen con un título a trabajar en esos ámbitos y no siempre tienen la cintura o las posibilidades de poder emitir opinión también en esos lugares, ¿no? Bien, no, una cosita nomás que recordaba. A mí me gusta que decían, en realidad no decía, dice, quiero decir. Rafael dice, aunque no esté en una forma de que esté presente, que las ciudades sin especuladores se mueren. Es medio contradictorio, ¿no? Pero él decía, ¿dónde el Estado tiene que de alguna manera regular? ¿Para qué? Porque los especuladores, como vos decías primero, desde siempre existieron. No es que son de ahora, el especulador es el que de alguna manera construye ciudad. Como el Estado es el que regula y pone límites a ese especulador, y en todo caso le propone que el espacio público sea el gran generador y no la inversa, porque todo desarrollista se nutre del espacio público para su, digamos, interés particular. Bueno, lo quería traer acá a colación, y dice, en vez de decía, porque es una forma de tenerlo presente, un excelente arquitecto argentino, que sí, me imagino conocerá, sí, de una exquisitez, bueno, muy de la factura de tus trabajos también. Así, muy sutil. Es una síntesis, un poder de síntesis. Sublime. Total, sí. total. No lo podés comparar. No, porque, bueno, sí. Es otra cosa. Es otra dimensión. Pero es una persona muy particular. Hay que pararse, ¿no? Tal cual. Por eso quería decir dice, porque no decía, sino mantenerlo presente y vivo. No sé, Frankie, recién te interrumpí, estabas por hacer una pregunta. Sí, en realidad me quedé pensando de que qué bueno que esto de que la FAUD tenga voz, ¿no?
Y más de que tenga voz, tenga participación ciudadana. Y clave, sin duda, es que el gobierno de alguna manera habilite este espacio, ¿no? Porque que todo quede encajonado en críticas y debates académicos, de alguna manera eso termina nutriendo a unos pocos y no a la sociedad, no a la ciudad que realmente, por ahí, como vos decís, con nostalgia recordamos o con deseo la queremos por ahí para las personas que vienen, ¿no? Para los chicos. Sí, cuando hablamos de que la FAUD tenga voz, si vos me decís cuál sería mi máxima aspiración, es que tenga voces, porque no hay una única opinión desde FAUD. O sea, no, la FAUD no es una persona. En realidad creo que lo que tenemos como valor agregado es la multiplicidad de miradas, y lo mejor que nos podría pasar es que la sociedad pueda acceder a entender las distintas voces y las distintas miradas que hay de un mismo problema, porque eso también te ayuda a posicionarte en una mirada. O sea, nadie tiene la verdad, todos tienen una opinión sobre el tema, muchas veces absolutamente opuestas, y por ahí eso es lo mejor que nos podría pasar en relación a la sociedad. Salir y decir, bueno, frente a esta lógica de expansión urbana, este grupo piensa esto, este piensa esto, este piensa esto, y esto otro. Y creo que ahí está justamente esa dimensión de formación que podríamos brindar a la sociedad. Y poder tener la demanda de la pregunta de la sociedad, ¿no? Tal cual, en esa diversidad de pensamiento, ¿no? Porque como vos decís, los desarrollistas, muchos de los desarrollistas salieron también de la casa, ¿no? Sí, de la FAUD. No, para mí no son mala palabra, qué sé yo, son personas que están ejerciendo la profesión en un ámbito en donde les están permitiendo ejercerla de esa manera. Totalmente, es así. Creo que en la diversidad del pensamiento está la riqueza y ahí se da la posibilidad también de despertar y desarrollar más el sentido crítico para uno también saber, ¿no? Y poder decidir en qué quiere ser partícipe, incluso desde lo laboral. Bueno, seguíamos acá, siempre sucede que lo más relajado en el corte musical y después nos ponemos un poco más serios a la hora de preguntar. Y Guada, nuestra compañera, que hoy, es un chiste, digamos, interno, pero bueno, vamos a aprovechar a hacer la pregunta Guada y de la tarde, así que bueno, todo suya. Bueno, Mariela, yo tenía la pregunta ¿cuáles eran los objetivos de este nuevo proyecto? Y si hay alguna expectativa que tenés al principio de la gestión, si hay algo que vas a ir a encarar primero. ¿Cuáles son los objetivos? Nosotros cuando armamos el plan nos basamos en 2 o 3 cuestiones que nos interesaban sostener en cada acción que fuéramos a implementar, ¿no? Porque entendemos que una facultad, sea la nuestra o cualquiera, tiene que ser abierta, diversa e inclusiva. Entonces, cuando nos sentamos a pensar cada programa o cada proyecto, porque lo bueno de esta elección fue que debía presentarse un plan de gestión. Y eso entiendo que es súper interesante, porque por un lado sirvió hacia adentro al menos de mi equipo de gobierno, para poder trabajar en equipo y que todos coincidieran y creyeran en un proyecto y acordaran con ese proyecto, y que después no puedan decir, no, no me habías contado que era eso. Lo que no les había contado era que iban a trabajar un montón conmigo y ya se están parando. Se están llevando la sorpresa. Sí, me están conociendo porque yo empiezo a mandar WhatsApp a las 5:30 de la mañana. Entonces ya los tengo a todos medio locos. Pero entiendo que queremos sostener eso en cada cuestión. Y objetivo, en realidad lo que me interesaría que dentro de 3 años la gente me siga saludando como me saluda ahora, la facultad esté
mejor de lo que está ahora y se hayan podido verificar nuestras hipótesis de solución de los problemas que vamos detectando, que no tienen que ver con lo que se vino haciendo, ni sino con lo que es la facultad. Digo, tienen que ver con estos procesos de cosa viva que son los procesos de enseñanza. Así que ojalá que dentro de 3 años nos vayamos por la puerta ancha. Claro. Tenemos un proyecto que es realizable en 3 años y creo que lo mejor que nos puede pasar es poder hacerlo efectivo en 3 años y no estar pensando, no sé, a mí nunca me gustó la gente que se sienta en un lugar pensando qué va a hacer cuando se vaya de ese lugar. O sea, estás en un lugar, hacé bien lo que te toca hacer en ese lugar y después la vida te dirá lo que tenés que hacer. Pero eso. Y sí, el objetivo que ya se marcó desde antes, en realidad, de empezar, bueno, de hecho todavía no empezamos, es que la función tanto mía como de todo mi equipo es la de facilitar y hacer posible los trayectos de los otros, porque cuando sos funcionario no tenés que trabajar para vos, o sea, nuestra obligación es trabajar para toda la facultad y para toda la comunidad. Después vendrá el tiempo en el que otros trabajen para nosotros, pero ahora nos toca a nosotros trabajar para los otros. Para eso estamos ahí. Claro. Bien, en un momento te voy a hacer una pregunta, quizá que lo veníamos hablando recién. ¿Qué pensás de esto de la estructura fordiana que tiene nuestra Fordista. academia? Fordista que tiene nuestra academia, perdón. En realidad es la estructura que tiene nuestra sociedad. Digo, venimos de una lógica de ordenar los tiempos, los trabajos, todo con la lógica de la cadena de montaje y de la producción, ¿no? Que viene instalada desde Ford a esta parte. Y a mí me llama la atención esa manera de ordenar nuestros planes de estudio, hasta enumerando las asignaturas y diciendo esto empieza acá, termina acá, hasta contamos la historia durante muchos años de esa manera. Y en realidad nada empieza y termina exactamente en un lugar, y las cosas se tocan y se chocan y se disuelven entre sí, e incluso los roles, digo, no es que está el maestro y el alumno. O sea, yo aprendí muchísimo de todos mis estudiantes y espero que mis estudiantes hayan aprendido algo de mí, pero a eso me refiero con estructura fordista, y creo que estamos en un momento de la historia del mundo en donde esas estructuras están en crisis. Digo, las formas del trabajo, las formas de vivir, las formas de relacionarse empiezan a generar alternativas o generaron quiebres y demandan alternativas. Y desde los sistemas educativos no estamos todavía abriendo esas alternativas. Digo, si una persona a la mitad de su carrera se da cuenta que en realidad empezó diseño industrial pero le interesa ser biomédica, por ahí no tiene la opción de ir diseñando su trayecto de egreso y su posibilidad, que es lo que está intentando ahora implementar el rectorado, ¿no? Esto de los trayectos educativos y de que cada estudiante tenga la opción de ir diseñando su carrera y transitando por la universidad, no por una carrera o por una facultad. O sea, sería cursar distintas materias en distintas unidades académicas. Sí. O sea, yo voy eligiendo, no sé, quiero hacer matemática, no sé, estoy diciendo cualquier materia, la curso en ingeniería, en la facultad de ingeniería. Ah, bien. O sea, de esa manera se van interrelacionando y la materia me sirve igual, o sea, voy Exacto. Bueno, y también conozco más gente, está bueno eso. Está bueno, sí. Puede funcionar, no sé. Eso ya se está implementando. Ya está funcionando. No está funcionando, pero ya se está trabajando hacia adentro de los sistemas operativos, digamos, la administración, el guaraní famoso. Bien. Ya se está instalando el guaraní 3, que es el que va a posibilitar eso, pero no se va a hacer solo en relación a la UNC, sino que también se está trabajando a nivel nacional por familia de carreras. Entonces, nosotros pertenecemos a la familia de carrera de los diseños y estamos a las arquitecturas, los diseños gráficos, diseño industrial, diseño indumentaria y todas las carreras que tienen que ver con diseño dentro de la misma familia. Entonces, hace ya como 8 meses que estamos trabajando en entender cuáles son las competencias que debe cumplir cada trayecto, y los alumnos entonces van a poder ir optando dónde tomar cada asignatura de acuerdo al perfil de egreso que le está interesando tener. Qué sé yo, hay alumnos en arquitectura, eso es muy notorio, que tienen como
una orientación mucho más artística y otros mucho más técnica. Entonces, de repente, el alumno que tiene una orientación más técnica podrá tomar más trayectos en las ingenierías o en carreras más duras, y los que tienen o tienen interés en una orientación más artística podrán tomar más asignaturas de arte, o los que quieren orientarse hacia el paisaje podrán ir a agro o a biología a hacer algunos trayectos, y entonces van también formando su egreso de acuerdo a los propios intereses vocacionales que van detectando a medida que van transitando por la carrera. Bien, hay una cosita que es más como una experiencia de alumno, ¿no? Y a ver el tema de los tiempos. Nosotros como estudiantes, no sé, yo no fui un buen alumno, entonces tardé, creo que estoy en el promedio, tuve como... No hay malos alumnos. No, bueno, yo también. Pero no hice, bueno, pero habrás hecho otras cosas. Sí, hice varios, trabajé, hice todo, tuve que laburar en el camino y se me extendió como 10 años. Y bueno, es como, encima es una carrera muy particular, ¿no? Y acá estás, en un programa de radio. ¿Viste? Y hablo. No, ¿Ves? No, estoy agradecidísimo. Se me abrió la cabeza, aprendí, por suerte trabajo también como arquitecto. Exacto. Amo la profesión, la sufro también. Pero volviendo a esto de la idea de los tiempos, porque es una carrera muy particular, que hay materias que realmente cuarto año fue una cosa que casi yo creo que no me volví pelado porque genéticamente tengo, pero si no es impresionante. Bueno, a mí me pasó al revés. Primer y segundo año me costó adaptarme horrores, y cuarto lo hice así. Mira, bueno, a mí me pasó al revés. Pero... Sí, no, a ver. Es mujer. Está bien, muy bien. No sé qué significará eso, pero bueno. No sé. Para bien o para mal. Sí. Y no digo, como esta idea, ¿cuál es, no sé, pensando más en el estudiante, ¿no? Que tiene que, no sé si padecer, porque en realidad también se disfruta, están como las dos cosas. El tema de los tiempos, cómo articular materias. Yo en algún parte del cursado logré que realmente articular materias, aprovechar, no sé, lo que estaba haciendo en morfología con arquitectura, entonces de pronto me ayudaba. Y después cuando te empezás a descompaginar, como que ya no podés articular con la materia del cursado del año porque estás con Morfo 2 y estás haciendo una... Entonces, no sé, se te empieza como a desacomodar. No sé qué idea, o se han trabajado, han pensado, o todavía te estoy haciendo una pregunta. Sí, hemos pensado. En realidad yo hace como 3 o 4 años estaba muy enojada con estas cuestiones de los tiempos, porque creo que las cosas pueden hacerse de otra manera, y escribí un texto que se llama Tiempo de repensar los tiempos y lo mandé a un congreso y bueno, está publicado por ahí, pero que tiene que ver con, de nuevo, con esto de pensar hasta dónde y desde dónde uno debe transitar por las asignaturas. Viste que en el plan urbano de Barcelona se hizo en el barrio gótico todo un proceso de esponjeo y de aireación de la ciudad para darle luz, y yo creo que a nuestros planes de estudios hay que darles luz. O sea, si vos no tenés tiempo para ir al cine, si no tenés tiempo para escuchar música, ¿cómo vas a ser un mejor arquitecto? Claro. O sea, no podés estar todo el tiempo pasando en limpio láminas o sin dormir para hacer entregas. Eso por un lado. Por otro lado, si perdiste una asignatura porque la cursaste completa, ¿dónde está escrito que la manera de volver a tomarla tiene que ser haciendo el trayecto de todo el año y perdiéndote del resto? Entonces estamos pensando en hacer cursados intensivos para recursantes, para garantizar que puedan tomarla en 1 o 2 meses. Lo que nos interesa es garantizar que las competencias y los contenidos que el alumno necesita demostrar en relación a una asignatura estén demostrados en instancias de evaluación, pero en ningún lugar está escrito que esa instancia de evaluación sí o sí tenga que durar 30 semanas o 15 semanas o 2 semanas. Si la persona está en condiciones de demostrar que aprendió con H intermedia, ¿no?, esos contenidos, ¿por qué tenerlo cautivo un año entero? Claro. Sin duda si ya hizo todo ese trayecto por ahí, ¿no? Hasta es sustentable porque podés reciclar o tus trabajos, todo lo que tuviste laburando, si el laburo va, ¿no? Si quedó, y también para los profes, porque decís, bueno, a ver, trae tus carpetas, veamos lo que hiciste, veamos en qué fallaste. O sea, porque se habla mucho de la masividad, de la relación docente-alumno, y pareciera que la única manera posible de resolver eso es con más docentes y con más aulas.
Y entonces, ¿hasta dónde vamos a construir? Va a llegar un momento que nos va a pasar como con los desarrolladores. O sea, la ciudad universitaria va a ser un aulario, como las aulas, un arbolito. Claro, autos como autopistas. O sea, vos ensanchás la autopista. Y no podemos seguir ampliando hasta el infinito. Tenemos que pensar otras formas de abordar los problemas que nos permitan también pensar en trayectos virtuales, en otro tipo de aulas, en otro tipo de sistemas de evaluación. Hay como que yo entiendo que los problemas siempre se abordan desde 4 o 5 aristas, nunca desde un solo lugar, nunca hay una sola respuesta. Entonces hay que ir como rodeándolos, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que estamos pensando, lo de generar estas cursadas intensivas en las asignaturas que tienen más porcentaje de recursantes, los trayectos que puedan tomar y que les certifiquen la misma asignatura en otras unidades académicas. Ya se hizo y está implementado el otorgar créditos y el otorgar equivalencias cuando vos tomás workshops o haces trayectos en el extranjero. O sea, hay cosas que se vienen ya haciendo y cosas que es necesario ir por más y apostar un poco más allá. Mariela, bueno, en parte alguna respuesta has generado. Te iba a preguntar acerca de esta discusión que se ha dado en los últimos años acerca de los cursillos de ingreso y cursillos de nivelación, pero voy a cambiar la pregunta. Generalmente, o en realidad la Facultad de Arquitectura tiene una particularidad que no la veo muy anclada a los ciclos orientados de los colegios secundarios, ¿no? Los ciclos orientados, los básicos, estoy pensando en gestión y administración de las empresas, ciencias naturales y ciencias sociales. Y hay también como una especie de crítica o reflexión acerca del salto cualitativo que se da entre los ciclos, entre los niveles de la educación, ¿no? Y digo, ¿cómo pensás que se podría trabajar sobre eso? ¿Tienen pensado alguna idea de articulación? ¿Cómo ves ese salto cualitativo entre la educación secundaria y la educación superior con la particularidad de una facultad como arquitectura? Sí, en realidad lo hemos planteado justamente en la última reunión regional de trabajo sobre los trayectos educativos, en donde tuvimos que redactar las conclusiones y vemos como muy interesante esto de poder tener la familia de carreras de diseño, pero entendemos que es necesario trabajar en un programa de reconocimientos de trayectos entre escuela media y grado, y también entre grado y posgrado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, de repente tenemos estudiantes que llegan de escuelas técnicas con altísima capacitación en determinadas cuestiones que no tienen por qué volver a tomar esas asignaturas, y con déficit en otras que por ahí necesitarían un refuerzo. Y esas son las cosas que tenemos que detectar, no solo en el curso de nivelación, sino trabajar desde antes. Hay, sí, algunas ideas dando vuelta, que es de generar instancias de articulación, sobre todo a nivel de capacitación y de diálogo con actores de la escuela media. Hay esta solicitud ya como a nivel de SPU, de que esto que se hizo como reconocimiento de trayectos en el grado vaya a las puntas. Te doy un ejemplo. En nuestra carrera de arquitectura tenemos paisaje, tenemos 2 urbanismos, tenemos equipamiento. Equipamiento y paisaje y topografía son asignaturas que no están en casi ninguna otra carrera de arquitectura del país. Pero sin embargo, si vas a hacer la especialidad en muebles o si vas a hacer la maestría en paisaje, no se te reconoce nada por haber tenido paisaje en el grado. Y tenés que cursarla íntegra como si vinieras de cualquier otra universidad en donde nunca estudiaron nada relacionado a paisaje. Entonces también parece igual de injusto que con la escuela media. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, en las conclusiones justamente solicitamos eso, que por ahí sería interesante. No es algo que puede decidir una facultad. En realidad es algo que tiene que ver con una política nacional. No, sin duda. Bueno, no sé, Mariela, por mi parte agradecerte de nuevo. No sé, los chicos
serás nuevamente No, invitado. al contrario, soy la agradecida, pero muy agradecida soy yo que abran espacios para que podamos venir a contar las cosas que estamos pensando. Ojalá estos espacios se sostengan para el resto de las cosas que suceden en la Facu, que son muchas. Yo me voy a encargar de ir avisándoles. Bien. Para ser protagonistas a las personas que están haciendo, ¿no?, la facultad. Yo lo único que estoy haciendo es posibilitando que los otros hagan. Bueno, pero Nada no más. es nada menor tampoco. O sea, bueno, tratamos de pensar la academia, aunque sea algo, nuestra querida facultad,